Hola, este es el video final de su clase de política microeconómica. Habíamos quedado en el anterior video en los efectos de un subsidio sobre las exportaciones de un país. Pongan que estamos haciendo referencia ahora a un país pequeño, a una pequeña economía abierta. El precio internacional al que se transan los bienes al interior del país está por encima del precio de autarquía. A este nivel PI, los consumidores domésticos consumen la cantidad de 1, mientras que los productores ofrecen O1, es decir, el monto de exportaciones inicial sin el subsidio es la distancia entre D1 y O1. Ahora suponga que se establece un subsidio para promover las exportaciones. Con el subsidio, los consumidores internos van a poder adquirir el bien al precio PS, un precio mayor al que antes del subsidio podían adquirirlo. A ese precio, la demanda es solamente de D2, mientras que los productores están dispuestos a ofrecer la cantidad O2. Así que esta diferencia de D2O2 corresponde a las exportaciones con el subsidio. Hagamos entonces el análisis de bienestar, tal como lo hicimos antes con el arancel. En cuanto al consumidor, su excedente antes del subsidio es todo lo que estaba por encima del precio y por debajo de su disponibilidad de pagar, es decir, por debajo de la demanda. Este triángulo que estoy señalando aquí era su excedente. Con el subsidio su excedente es solamente lo que está por encima de PS. Así que el consumidor pierde las áreas A y B. Por el lado del productor tenemos que antes su excedente era lo que estaba por debajo de PI y por encima de la oferta, mientras que después del subsidio su excedente se amplía en el área que está por debajo de PS y por encima de la oferta. Es decir, las áreas A, B y C son la ganancia en el excedente del productor. El Estado, por su parte, pierde porque tiene que asumir el costo del subsidio y ese sería equivalente a el monto de las exportaciones por el subsidio, es decir, las áreas B, C y D. Si hacemos una sumatoria de estas excedentes, estas variaciones en los excedentes, tendríamos que la pérdida social debido al subsidio corresponde a las áreas B y D, que son distorsiones en la producción y en el consumo respectivamente. Distorsiones porque los demandantes ahora van a demandar menos solamente porque el precio aumentó debido al subsidio. Habrían podido o estarían mejor si pudieran demandar más. Y en cuanto a los oferentes, la razón por la que ahora ofrecen más no es que sean más productivos, más eficientes, sino simplemente porque el subsidio les permite vender a un mayor precio en el mercado interno. Esto en cuanto a un país pequeño. Si hiciéramos el caso o analizáramos el caso de un país grande, la diferencia es que esta reducción en la demanda debido al mayor precio que genera el subsidio ocasiona una reducción del precio internacional. Ahí está la diferencia y es de hecho la única diferencia. Así que cuando hacemos el análisis de bienestar, tanto la variación en el excedente del consumidor como la variación en el excedente del productor es equivalente al que hicimos para una economía pequeña. Lo que cambia es que lo que tiene que asumir en subsidio el Estado es mayor, porque corresponde ya a las áreas que antes habíamos señalado más E, F y G. Bueno, esto quiere decir que en un país grande el subsidio siempre reduce el bienestar por el lado de los consumidores. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué entonces existen los subsidios y la gente lo ve con buenos ojos? La idea es que si bien el consumidor se ve afectado porque los bienes ahora los puede transar a precios más elevados, el excedente del productor, que puede tener más capacidad de lobby, mayor poder político, sí se incrementa. Eso por un lado, y por otro lado que también hay quienes, independientemente de que sean lobistas o que tengan intereses propios detrás de esos subsidios, algunos los defienden porque piensan que eso incrementa la posibilidad de empleo al interior del país. Entonces, digamos que esas son las justificaciones. Vamos a pasar ahora, bueno, y aquí tienen un ejercicio que ustedes pueden hacer para repasar.
Vamos a pasar ahora a las políticas microeconómicas del mercado laboral. Particularmente nos vamos a referir a dos casos, a uno el del salario mínimo. Recuerden que estos son análisis de equilibrio parcial. Todo lo que hemos hecho en esta sección corresponde a análisis de equilibrio parcial. Los análisis más completos son los análisis de equilibrio general. Esto es solamente la base. Aquí nos vamos a referir al caso del salario mínimo y a un caso donde el salario está por debajo del que equilibra el mercado. Esta es la situación inicial pues, que ustedes aprendieron en sus primeros cursos de economía. A qué área corresponde el excedente del empresario, a las áreas A, B, C, y a qué áreas corresponde el excedente del trabajador, a las áreas E, D y F. Bueno, recuerden que esta área que estoy señalando aquí es el excedente del trabajador porque él recibe, si bien él recibe toda esta área que estoy señalando con el cursor por su trabajo, ¿sí? Como salario, al excedente le tendríamos que restar este triángulo también que estoy señalando aquí porque este corresponde a su costo de oportunidad por renunciar al ocio. Entonces, supongamos que hay una situación en la que hay un salario mínimo, ningún trabajador puede ganar por debajo de este salario. Si el salario es WM en vez de WE, tendríamos que a ese salario los demandantes, las empresas, solamente están dispuestas a demandar LD, mientras que los trabajadores están dispuestos a ofrecer LO. Entonces, si hacemos el análisis de bienestar, tendríamos que las empresas que antes tenían este triángulo que estoy señalando como excedente, ahora solo van a tener A como excedente. En cuanto al trabajador, antes tenían este triángulo que estoy señalando como excedente, ahora van a tener estas áreas que estoy señalando como excedente, B, D y F. Entonces, pues vemos que el trabajador, o al menos los trabajadores empleados, podrían eventualmente ganar con esta medida, mientras que las empresas su bienestar se ve afectado por el salario mínimo. Quienes no defienden el salario mínimo o atacan esa medida del salario mínimo dicen que una desventaja de la existencia de esta traba institucional es que genera desempleo y efectivamente uno puede ver que a este nivel de salario la demanda es menor que la oferta, así que esta distancia entre L0 y LD corresponde al desempleo. Pero los defensores argumentan que el salario mínimo es una protección para los trabajadores que en la mesa de negociación salarial están negociando la subsistencia, así que están en una posición de desventaja respecto a los empresarios. Bueno, ahora supongamos el caso en el que el salario está por debajo del que equilibraría el mercado y supongamos una situación en la que los oferentes, los trabajadores, se ven obligados a ofrecer toda la cantidad que se demande a ese precio o a ese salario más bajo, de pronto por cuestiones de necesidad. Hagamos el análisis de bienestar en este caso. Al salario WM, los empresarios tendrían este excedente que estoy señalando por encima de WM y por debajo de la demanda. Mientras que en el caso de los trabajadores, fíjense que a este nivel L2, su costo por renunciar al ocio corresponde a todo este triángulo que estoy señalando con el cursor, que es lo que está por debajo de la oferta, ¿sí? Mientras que por su trabajo solamente reciben estas áreas que estoy señalando. Está por debajo de WM y entre el eje horizontal. Entonces fíjense que hay un área de esas que señalé, el área J, con la que nadie se queda, ¿sí? O sea, todo esto constituye pues, para el trabajador un costo, pero esto es una ganancia, las áreas I y L son una ganancia para el empresario. Mientras que el área J corresponde a una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Los trabajadores pues, les mejoran, están en una mala situación con WM y además de eso hay una parte de ese costo de oportunidad o de ese costo que ni siquiera se queda en los empresarios. Entonces ya no es solamente una situación injusta, sino también ineficiente. Ahí sí que se justificaría sin ninguna discusión una intervención estatal que al menos dejará WE como el salario mínimo.
Esto fue por el lado del mercado laboral. Aquí tienen un ejercicio que pueden hacer. Miremos finalmente, ya para terminar, las políticas microeconómicas de innovación tecnológica. Los invito en la lectura del capítulo de políticas microeconómicas de Cuadrado, a leer esta discusión sobre la innovación y la estructura de los mercados y también sobre los instrumentos. Algo de esto vamos a hablar en la clase de esta semana. Tenemos dos ejemplos aquí de políticas, de las patentes y el subsidio al gasto en I+D. En cuanto a esta primera, el caso que se ilustra con el gráfico es el de una empresa que antes de innovar tiene un costo marginal de C0, ¿sí? Y se enfrenta a una demanda de mercado como la que estoy señalando aquí. En equilibrio, esa empresa produce en Q0 al precio P0. ¿Sí? Ahora supongan que esta empresa innova, ¿no? Entonces, esa innovación le permite producir a un costo marginal mucho más bajo que el inicial en C1. Entonces, en circunstancias normales, gracias a la innovación, la sociedad podría tener Q2, una cantidad Q2 con innovación a un precio P2, mucho más bajo. Supongan que la patente se establece con el fin de incentivar al innovador, o sea, a que obtenga ganancias extraordinarias y que pueda vender por un tiempo por encima del costo marginal, con el fin de que siga incentivándose a innovar. Esto haría que la sociedad disfrutara solamente la cantidad Q1, ¿sí? A un precio más alto, pues mientras la patente dure. Entonces, la justificación de esa política es precisamente lo que les estoy diciendo. Algunos argumentan que es necesario permitir a los innovadores estas ganancias extraordinarias para recuperar los altos costos fijos iniciales de la innovación y para que se vean incentivados a innovar más. Pero recuerden la discusión que hicimos en la clase pasada, donde decíamos que no necesariamente el monopolio del conocimiento lleva a incentivos a la innovación, más bien que cuando este se socializa, esto puede llevar a que la innovación se acelere de una manera más rápida. Y pues hay algunos analistas heterodoxos que demuestran cómo aún bajo competencia perfecta los innovadores pueden recuperar los altos costos fijos iniciales de la innovación y la innovación tendría un buen ritmo. Finalmente, tenemos el ejemplo de un subsidio al gasto en I+D más I, siendo esa última I no. En este caso, el innovador no está teniendo en cuenta la externalidad positiva que la innovación genera en la sociedad, por eso es que el beneficio marginal privado no coincide con el social. Así que produce solamente Q1 unidades al precio P1, ¿sí? Cuando a ese precio la sociedad desearía la cantidad Q'1. Esto puede arreglarse, por ejemplo, con una subvención que disminuya el costo marginal de las empresas, ¿sí? Para que éstas internalicen la externalidad y produzcan una mayor Q a un menor precio. Bueno, entonces con esto se terminan los videos de políticas microeconómicas y ya nos veremos en clase esta semana.